La verdad es que a mí me pareció tristísima la discusión y digamos un poco la posición del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y con la próxima conformación en el que habrá una mayoría que va a poder hacer cambios, entre otros eliminar el INAI. Me parece que la ley de acceso y transparencia y el acceso a la información es un instrumento fundamental para conocer este tipo de cosas. Hay muchas otras cosas que hemos trabajado, muchos colegas, muchos ciudadanos que han podido tener acceso y creo que con la propuesta de desaparición del INAI como sociedad vamos a quedar muy lastimados. Quizá mucha gente no se da cuenta de la trascendencia, la importancia que representa esta herramienta ciudadana. No es una herramienta de los periodistas, pero sí nos permite a los ciudadanos conocer hechos como este. Este cuestionario no lo hubiéramos podido conseguir, de hecho, intentamos conseguirlo vía normal, solicitando a las autoridades y obviamente no fue posible. Y solo gracias a la ley es que después de nuestra petición pudimos tener acceso completo a este documento. Así es que sí, me parece muy importante. Estás subrayando justo antes de que se empiece a revisar en Cámara de Diputados próximamente, en las próximas semanas, el tema de la desaparición. Me parece que va a ser un error. Yo creo que sí es un daño que se le va a causar pues yo diría que es un daño de lesa democracia, va a lastimar muchísimo porque no va a haber manera. Creo que nuestro derecho a saber como ciudadanos va a quedar mutilado, va a quedar cercenado y vamos a estar a expensas de que alguien en el ejercicio del gobierno pues acceda a averiguarse, a revisarse a sí mismo y bueno, me parece que es momento todavía un poco de hacer énfasis y reflexión en la aportación de la ley de acceso y del instituto como el órgano garante. Sin duda puede reformarse, sin duda puede hacerse más eficiente, pero justo eso, las instituciones se reforman y se cambian y se modifican y se hacen que operen de una mejor manera, pero no se desaparecen. Yo, en lo personal, me parece que va a ser un retroceso y un error lamentable la desaparición, si es que se consuma, la desaparición del INAI. Manuel. Este documento, Ignacio, tengo entendido, se da después de la reunión que tuvo el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas con Tomás Cerón de Lucio en Israel en febrero de 2022 y en donde le plantea pues un criterio de oportunidad, una serie de condiciones para que él pudiera colaborar, dar información en torno al caso de Yotzinapa y le remiten un cuestionario de 70 preguntas en donde pues una parte fundamental del mismo es el que tiene que ver con la verdad histórica, la famosa verdad histórica. ¿Y qué es lo que responde Tomás Herón de Lucio que hoy presentamos como nuevos elementos informativos? Sí, mira, yo me parece que uno de los elementos más relevantes es lo que él cuenta sobre cómo se construyó la verdad histórica. Recordemos que esta verdad histórica era básicamente la versión oficial que buscaba cerrar las investigaciones, dar un carpetazo y que básicamente decía que los 43 estudiantes fueron asesinados, llevados al basurero de Cocula. Ahí los habrían quemado, según esta versión, y posteriormente sus cenizas las habrían esparcido en el río San Juan. Y con eso ya se acababa y eso se ha demostrado con el paso de los años que esa versión básicamente lo que tenía como propósito era dar un carpetazo. El presidente Enrique Peña Nieto ya no soportaba la presión el escándalo internacional y las exigencias para aclarar, por una parte, y segundo también desviar todas las investigaciones y ocultar la participación de dos instituciones fundamentales, el Ejército y la Marina, y cómo ambas instituciones, la participación que tuvo el Ejército la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Hay múltiples testimonios hoy que revelan cómo el Ejército estuvo enterado, cómo el CISEN estuvo enterado, cómo la Marina estuvo enterado durante el desarrollo de los acontecimientos que llevaron pues a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y sin embargo, bueno, desde entonces, y yo diría que aún se busca institucionalmente proteger, sacar del foco y que
Bueno, pues justamente el documento lo que dice, bueno, la verdad histórica, esta teoría, esta versión oficial, se construyó en Los Pinos, en reuniones que estaba presidiendo el presidente Enrique Peña Nieto, y sin embargo me parece que hasta hoy ese ha sido uno de los elementos faltantes, porque se ha procesado al quien era el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, pero nadie se ha hablado de otras figuras, de altas figuras del gobierno que participaron en la construcción de esa verdad histórica. Bueno, Enrique Peña Nieto tendría mucho que hablar. Nadie lo ha mencionado, ni la Comisión de la Verdad, ni el presidente López Obrador, que dijo que había tomado la investigación en sus manos. Por supuesto, también estuvieron presentes ahí quien era titular de la defensa, Salvador Cienfuegos, también quien era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un destacado priista que todavía este sexenio era senador, es senador todavía, está por concluir. Y me parece que hay una misión grave, es decir, hay una responsabilidad política histórica de Enrique Peña Nieto y siempre se queda en los niveles bajos, Manuel. Entonces, me parece que este punto que hace énfasis además en varias preguntas Tomás Herón, pues es muy importante porque hay un área que no se ha querido o no se ha podido o no se ha investigado y tiene que ver con la responsabilidad de quien era el presidente de la República. En este país tan presidencialista y más en los gobiernos del PRI, no se movía una hoja sin la voluntad y sin la instrucción de quien era presidente, y en este caso Enrique Peña Nieto, Manuel. Y además la cercanía de Tomás Herón de Lucio con Enrique Peña Nieto durante la época en la que fue gobernador del Estado de México y que se ha comentado, por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de la niña Paulette, en donde está claro que pues era un funcionario pues de mucha confianza y de mucha relevancia para el entonces gobernador mexiquense y que tenía a su cargo casos de alto perfil, primero en el Estado de México y después a nivel federal en la hoy Fiscalía, antes Procuraduría General de la República. Y en ese sentido, Ignacio, pues en este documento que hoy presentan ustedes en este reportaje, pues el papel de Tomás Herón de Lucio, según sus propias palabras, según su narración, pues queda reducido a un mero portavoz, a un mero mandadero, pero al él quitarse responsabilidad, paradoja del asunto, pues al que le está dando la máxima responsabilidad y al que está apuntando directamente es al expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, y Tomás Herón de Lucio, que era el director de la policía, de la Agencia de Investigación Criminal, era un hombre cercanísimo, ¿no? En el gobierno, él era el hombre de Enrique Peña Nieto en la PGR. Si bien es cierto que Jesús Murillo Caram ocupaba la titularidad de la PGR, pero también es cierto, como parte de un acuerdo y un reparto de cuotas políticas a diferentes grupos, en este caso Murillo Caram pues era parte del grupo de Hidalgo, ¿no? Pero el hombre de Peña Nieto en la PGR era Tomás Herón. Ahora, sí, por eso mismo resulta muy significativo, porque justo lo que está haciendo y llamando la atención es decir, no me culpen a mí, obviamente Tomás Herón se está tratando de culpar, no me culpen a mí, yo no fui responsable, hay que recordar que él está prófugo en Israel con 2 órdenes de aprehensión pendientes de aplicar, porque no hay tratado de extradición con Israel, él está refugiado ahí en Tel Aviv, pero él lo que ha dicho, bueno, yo no tuve nada que ver, se presenta como prácticamente como alguien sumiso, obediente, que no tenía ninguna capacidad cuando él hacía y deshacía. Muchas de las irregularidades en la investigación, de las torturas, el desvío, de hecho un poco de la manipulación de las escenas claves donde se encontraron, por ejemplo, los restos del primer normalista que después se identificó, estaban comandadas directamente por Tomás Herón. Tomás Herón sacaba a los detenidos de las instalaciones de la subprocuraduría, torturaba, hay videos donde se muestra que él era uno de los quienes participaban en la tortura a integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos que habrían participado en la desaparición de los estudiantes. Y por eso también, sí, resulta muy significativo que Tomás Herón esté apuntando hacia arriba, esté diciendo,
nosotros acatábamos instrucciones, nosotros hacíamos, y si bien es cierto que él se presenta a sí mismo como alguien sin poder, alguien que pues simplemente obedecía las instrucciones de sus superiores, la verdad es que resulta, sí, el que esté contando y diciendo, a mí me instruyeron a crear la versión histórica en las reuniones que tenían lugar en Los Pinos, con, con la asistencia del presidente, por supuesto, y de todos los hombres más poderosos que había en ese momento, que eran los secretarios de Defensa, de Marina, el director del CISEN, el procurador, es decir, estaba el gabinete de seguridad en pleno y ahí se tomaban las decisiones, Manuel. Me parece que por eso es muy importante, ese es uno de los elementos que me parecen muy importantes del cuestionario, de las respuestas que conseguimos, Manuel. Y otro elemento importante, Ignacio, es que tenía la Comisión de la Verdad esta información, este documento, pero no parece haberle dado demasiada importancia a los señalamientos que hizo Tomás Herón de Lucio en su informe, ¿no? No, ya estaba de salida, hay que recordar que estaba de salida prácticamente Alejandro Encinas cuando él ya se dio cuenta que el presidente había decidido un poco respaldar al ejército en su negativa y su resistencia a entregar la información que se estaba demandando. Prácticamente estaba de salida. En su segundo informe hizo una mención muy general, ¿no? Así de pasadita, en una conferencia que duró 2 horas, le dedicó como un par de minutos, cuando mucho, un poquito más, quizá, en las preguntas y respuestas. Y fíjate que en el cuestionario también hay un elemento interesante. Tomás Herón alude, y esto lo destaca uno de nuestros entrevistados, que es Santiago Aguirre, el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro. Cerón básicamente dice, a mí el ejército no me informaba nada, yo no sabía nada de las investigaciones paralelas, nunca supe que la Sedena, la Secretaría de la Defensa, tenía un infiltrado entre los muchachos, entre los jóvenes de estudiantes que desaparecieron, jamás se me informó de eso, nunca supe, es decir, lo que está diciendo es algo que yo creo que sigue siendo una realidad. El ejército goza de un manto de protección y de impunidad, e incluso se atreve a cometer un desacato contra un decreto presidencial expedido por el presidente López Obrador. Y bueno, se ha mostrado muy renuente. Finalmente, hay que recordar que incluso el mecanismo del esclarecimiento de la verdad, este que acaba de presentar un informe, también ha dicho un poco, ha hablado de esta resistencia con el respaldo presidencial, ¿no? El presidente ha protegido, diría, pues ha antepuesto los intereses del ejército antes que la verdad y la justicia. Y Tomás Herón llama mucho la atención también sobre eso, cómo el ejército incluso lo dice en un lenguaje muy, obviamente, muy asesorado por abogados, con recursos, con un fraseo que trata de disculparse y no hablar directamente, pero lo está diciendo claramente, no supe de las investigaciones paralelas, no supe del infiltrado, es decir, creo que también él revela justo esta situación en la que se ha pues tendido un manto de protección alrededor del ejército y su participación, no como individuo, sino como institución dentro de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ignacio, esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional le preguntaron al presidente de la República sobre las revelaciones que se hacen en este reportaje. Si te parece, escuchamos parte de lo que dijo y regresamos para conocer tu punto de vista. Claro que sí. Bueno, no conocía yo esa información, pero ayudaría mucho que él viniera, sí, a declarar y a asumir su responsabilidad, porque tiene acusaciones de que él fue el que llevó a cabo actos de tortura, o él los coordinó a los torturadores para que declararan lo que le convenía al gobierno en ese entonces. Entonces, si él recibió instrucciones, como
se indica en la declaración que lo dé por escrito y que lo explique, se entregue a la autoridad. El que nada debe, nada teme. ¿Para qué se va a Israel a protegerse? Que por cierto he enviado 2 cartas a los primeros ministros de Israel para que nos ayuden, porque ¿cómo va a estar Israel protegiendo a quienes son presuntamente responsables de actos de tortura, de violación de derechos humanos, de desaparición de jóvenes? Y sin embargo, no ha habido respuesta. ¿Por qué se le protege en Israel al señor Sharon? Entonces, si le dijo lo que está sosteniendo a Alejandro Encinas, un cuestionario que le hizo. Sí, que venga y que lo ratifique en la fiscalía. ¿Usted conoció el informe? Puede ser que esté. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, que, es parte de lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que se entregue Tomás Herón de Lucio. Ignacio Rodríguez Reina. Pues sí, que se entregue, Manuel, pero lo que dice el presidente me parece poco creíble que él desconociera que ya existía esa información. Yo creo que el presidente ha sido extremadamente cuidadoso, inexplicablemente cuidadoso, algunos pueden decir, en tratar de no involucrar o no en este y muchos otros temas al gobierno anterior. Me parece que es un caso más y pues sí, que se entregue, pero lo que está diciendo justamente Tomás Herón es señalando la responsabilidad. Y bueno, pues sí, que se entregue y que declares, me parece eso, que es lógico. De hecho, eso fue un poco Alejandro Encinas. De hecho, no fue a eso, no fue a decirle que se entregase, fue a pedirle su ayuda, a que colaborara, que a cambio le ofrecían impunidad, que el presidente no estaba interesado en llevarlo a la cárcel, ¿no? Que si ofrecía información suficiente para tratar de encontrar la verdad y que eso llevara a la justicia en el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, bueno, pues que entonces le iban a dar un trato, digamos, un criterio de oportunidad, ¿no? Es decir, declara. Pero bueno, más allá de eso, pues el presidente yo creo que estaba enterado, por supuesto que está enterado, y me parece que no está siendo apegado a la verdad de que desconocía. Yo creo que él, en mi opinión, está evadiendo un poco el punto central, la responsabilidad más allá de las torturas que están comprobadas y que por supuesto debería ser procesado Tomás Herón por las torturas. Aparece en videos él cuando se están torturando a los criminales de Guerreros Unidos, que hay que decirlo, han salido a la cárcel justo por esas torturas, no porque los abogados ni los familiares de los estudiantes hayan presentado amparos, ¿no? Se han desestimado esas pruebas y se han anulado los juicios y han salido de la cárcel porque fueron sometidos a torturas, ¿no? Porque fueron sacados y, como se está viendo en el video, ahí se ve a Tomás Herón mientras están golpeando e interrogando a uno de los criminales de Guerreros Unidos. Entonces, bueno, me parece que el presidente está una vez más, digamos, un poco moviéndose a un lado cuando el foco en la escena me parece más allá de la tortura que está comprobada y que sí debería ser procesado y traído al país para que sea juzgado por esos crímenes que cometió Tomás Herón. Bueno, pues el punto es que el presidente está haciéndose un lado y evadiendo, colocando la atención a un lado cuando debería, yo creo que en este momento ya cuando está agonizando su sexenio,
Y hay que decirlo, no pudo cumplir su palabra, no pudo cumplir su palabra a los padres de encontrar el paradero y de los jóvenes. De hecho, una de las preguntas que responde Cerón, y me parece tristísimo, 10 años después es cuando Encinas y su equipo le preguntan, ¿y dónde está el paradero de los jóvenes que desaparecieron en la noche del 26 de septiembre? Y él responde de una manera lacónica, pero también brutal, porque representa, yo creo que, como diría una de nuestras entrevistadas, Kate Doyle, el grado de impunidad, la vigencia, la fortaleza de la impunidad. Dice, desconozco dónde están los jóvenes desaparecidos. Tremendo, Y sí, creo que sí. en ese comentario, sí, justo creo que revela 10 años después, es un delito que sigue impune, en el que muchos de los responsables, incluso los militares, han sido liberados, que Encinas lo destacó en su momento, era una parte del Estado, es decir, jueces, abogados al servicio de los militares, pagados por la Sedena, litigando contra el propio Estado, contra el gobierno federal, y recientemente vimos que incluso fue Encinas, y lo justificó el presidente, Encinas fue llamado a declarar después de una denuncia de la Fiscalía Militar en su contra, ¿no? Y creo que eso revela, pues sí, el grado, 10 años después sigue la impunidad, seguimos sin saber la verdad, seguimos sin que las familias tengan justicia y se conozca el paradero de los jóvenes, Manuel. John Vargo Mestrejo, el exfiscal exiliado, entre otras cosas. Querido Ignacio Rodríguez Reina, te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en este espacio y el reportaje completo, las revelaciones de Tomás Cerón, Alejandro Encinas, se puede consultar en la página, por supuesto, de aristeguinoticias.com, pero también en Fábrica de Periodismo y también en el diario El Universal. Muchas gracias, Nacho.